Sí, sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor, estamos en vivo. Gloria al Señor, aquí haciendo unos chequeitos. Gloria a Dios. Se oye, se oye. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, estamos en vivo y a todo color. Dios bendiga a toda esa gente linda que van a empezar a conectarse. A todos esos hermanitos, todos esos amigos, el Señor los bendiga. Le damos gracias al Señor por una noche más aquí en el programa Tiempo de la Ciega. Aleluya. Estamos en vivo, 1 de octubre, jueves. Gloria al Señor. Así que le damos un saludito, ¿verdad? Toda esa gente que van a empezar a conectarse ahora. Un saludito a mi madre, Elizabeth Vélez, al hermano Jorge Vázquez, a mi esposita, a mis hijos que siempre están por ahí, mi hermanita y todos los hermanos en Cristo que siempre se conectan, todos los hermanos de Orlando, Florida, todos los hermanos de Ecuador, de Puerto Rico, ¿verdad? Por ahí para abajo. La familia de la fe es grande, hermano, gigante. Y, ¿verdad? Le damos muchas gracias a toda esa gente que siempre nos llevan en sus oraciones, siempre, ¿verdad? Nos tienen en su mente y siempre, ¿verdad? Lo más importante es que el Señor nos cuide y nos guarde en todo momento. Y estamos bien agradecidos con el Señor, Joel. Eso es, estamos contentos, le damos gracias al Señor, ¿verdad? De otra oportunidad que nos da de estar aquí en este altar, alabado sea el nombre de Jesús, y poder llevar el Evangelio y la palabra del Señor. Saludo, ¿verdad? A mi esposa y las personas que se están ya, ¿verdad? Haciendo de presencia para compartir con nosotros otra noche más de Tiempo de la Ciega, donde hablaremos palabra del Señor con un tema que Dios le ha dado a nuestro hermano Yamil, y estaremos edificándonos una vez más, un tema bueno, un tema edificante que es necesario entender y aprender. Así es que libreta, lápiz, para que usted tenga sobre todo un corazón dispuesto y oídos prestos para escuchar la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema el postrer Adán. El postrer Adán es un tema, ¿verdad?, muy interesante, un tema que yo sé que será de mucha edificación para todos nosotros, ¿verdad?, y para los amigos. Así que si usted tiene un amigo, una persona, un familiar que no conoce a Cristo, envíele el link para que se conecte, porque Dios quiere hablarnos a todos, cristianos y no cristianos, Joel. Eso es. Esto es un tema que, ¿verdad?, la palabra de Dios siempre es perfecta y sabemos que Dios, ¿verdad?, nunca se equivoca. Gloria al Señor. Así que vamos a darle unos minutitos, ¿verdad?, a las personas para que empiecen a entrar y vamos a orar. Si usted tiene alguna petición, escríbala ahí, ¿verdad? Nos puede escribir. Vamos a orar por las peticiones también al final del programa, por todas esas personas, ¿verdad?, que están pasando por la prueba o están en necesidad, ya cual sea su situación. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Así que, Joel, llévanos en oración, ¿verdad?, para empezar. Amén, amén, amén. Dele che, hermano, ya empezó Tiempo de la Ciega. Oramos. Gracias, Señor, Padre amado, Dios de los cielos, Dios de los ejércitos. Te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, por la oportunidad de volver otra noche más, otra tarde más a hablar tu palabra, Jehová, con el privilegio de ser instrumentos tuyos. Jehová, te pido que pongas carbón encendido en nuestros labios, Jehová. Si de nuestra boca ha salido algo que te haya ofendido, hemos fallado ante tu presencia, te pedimos perdón. Sí, Dios mío, te damos gracias, Jehová, y te exaltamos. Llevamos tu palabra, Jehová, que esa palabra toca a cada uno de los corazones que se han de entrar al programa para ver, ¿verdad?, y recibir el pan del cielo que tú has de traer en esta noche. Te pido que toquen los corazones, que las personas, ¿verdad?, sean inquietadas para que entren y escuchen, ¿verdad?, la palabra de vida, palabra que nos dejaste, nuestras promesas. Mi alma te adora, Jehová. Una vez más te pido, Jehová, por nosotros, Jehová, que simplemente seamos instrumentos y no hombres, ¿verdad?, que hablemos cosas que no sea, sino es bajo tu espíritu. Te pedimos gracias, Señor, una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Voy a subir esto un poquito, que se escucha como... Es como un equito por ahí, un eco. Gloria al Señor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hay algo como... Yo no sé si fue que los botones se movieron o algo. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Bueno, sin más preámbulo, gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Para empezar este tema. El postrer Adán. El postrer Adán. Así que vamos a la Biblia y vamos a Primera de Corintios, o la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, del 45 al 54. Vamos a entrar a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, del versículo 45 al 54. Lo voy a poner ahí en la pantalla para que usted lo pueda apreciar. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a leerlo otra vez. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, Joel. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, escucha bien, es necesario, pero estamos aquí, gloria a Dios. Sí, está en vivo, está en vivo. Yo pensé que se había caído. Gloria a Dios, estamos aquí. Vamos a estar hablando bajo el tema el postrer Adán. Gloria a Dios, el postrer Adán. El propósito de Dios con su hijo Yeshua, Hamashiach o Jesús el Mesías, estuvo escondido como sombra desde Génesis hasta el Nuevo Pacto, donde nos muestra a cara descubierta todo el plan revelado por los apóstoles y el mismo Jesús, ¿verdad? Dejándolo plasmado en la poderosa palabra de Dios para nosotros. O sea que Jesús, desde el Antiguo Testamento, Joel, desde Génesis, Dios dejó una sombra para que nosotros pudiéramos ver y entender que Jesús el Mesías, el Salvador del mundo, iba a estar escondido tras esta sombra en el Antiguo Testamento. Diferentes historias, lo que conocemos como la tipología, lo que conocemos como algo que simboliza, como un simbolismo. Y siempre podemos ver en toda la historia, vemos la cruz de Cristo, vemos el sacrificio de Cristo. En el mismo tabernáculo podemos ver el sacrificio de Cristo, en los utensilios, hasta en las mismas cortinas podemos ver que las cortinas tienen diferentes nombres. Hay 3 cortinas que una es el camino, la otra es la vida. O sea que esa cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, es la vida. La otra que está antes de entrar al tabernáculo se llama el camino. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, que no es casualidad que Cristo dijo en Mateo que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que Cristo siempre estuvo escondido en el Antiguo Testamento. Y yo quiero tocar algunos pasajes, ¿verdad?, porque son muchos y no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, tocar todos los pasajes. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vamos a tocar algunos pasajes para que la gente pueda ver lo que estamos hablando. Eso es. En dónde se escondió Cristo, en qué área. Gloria al Señor. Para poder entender lo que queremos proyectar en este Adán postrero. El postrer Adán, ¿verdad?, como muchos lo conocemos. Gloria al Señor. La palabra Adán, Joel,
cuando yo la busqué en el original hebreo, me dio un detalle bien interesante. Así que para todos esos hermanitos que les gusta apuntar, que tienen su libreta y su lápiz y la actitud de aprender, vaya apuntando esto. La palabra Adam en hebreo se escribe con M y significa enrojecer, rojo. La palabra H119 en el diccionario Strong. Usted lo puede buscar en Google y le va a aparecer. Adán significa rojizo. Y eso me llamó la atención, Joel. Porque yo dije, espérate, Adán significa rojizo, rojo, ¿verdad? Significa enrojecer. Que es una sombra de Cristo en la cruz. Porque Cristo es el postrer Adán. O sea que ¿quién fue el que se vistió de rojo en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo, hermano. Y, ¿verdad? No es casualidad que el apóstol Pablo en 1 Corintios le esté dando esa comparanza, esa sombra, y lo compare con el antiguo Adán, con el postrer Adán. O sea que el antiguo Adán fue creado del polvo de la tierra, de un polvo rojizo, pero Cristo se vistió de rojo para derramar su sangre y que nosotros pudiéramos alcanzar la redención por medio de su justicia. Amén. Eso es ¿verdad? La sombra de la que estamos hablando. Mucha gente dicen que el polvo pues es gris y se mezcló con barro y se hizo un polvo gris, ¿verdad? Pero eso son teorías, ¿verdad? Que yo me inclino más hacia que el polvo es un polvo rojizo, porque el nombre de Adán pues significa rojo, y pues me voy más por esa teoría. ¿Dónde se encuentra eso, hermano Yamil? Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a verlo rapidito porque son muchos pasajes y quiero que usted vaya apuntando para que vaya entendiendo. El versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que eso fue lo que leímos ahorita, que dice: el primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. O sea que este Adán fue hecho del polvo de la tierra, por eso se le puso el nombre Adán, que Adán también significa raza humana o hombre, ¿verdad? Rojizo, rojo, porque obviamente lo que corre por dentro de nosotros los hombres, que la sangre también. Eso también tiene su significado, gloria al Señor. Así que Cristo se vistió de rojo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, ¿verdad? Y ahí vemos un tipo y sombra de lo que Adán en Génesis también nos estaba mostrando el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Dice la Biblia que Dios abrió el costado de Adán y de su costilla hizo a la mujer, Joel. Eso se encuentra en Génesis capítulo 2 también, versículo 22. Vamos a leerlo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que después Dios vino y cerró la costilla de Adán, ¿verdad? Esa fue la primera operación certificada en la historia. Lo que pasa es que la gente no entiende, pero ya Dios es un cirujano. Te abrió el costado, sacó la costilla, cerró la carne y no quedó ni cicatriz. Como si nada. Alaba con los dedos, no usó ni cuchilla, ni lo hizo con los propios dedos. ¿Qué pasa? A Cristo, Joel, lo traspasaron el costado y su última gota de sangre y de agua dio a luz a la iglesia, su novia. ¿Cómo? Vamos a ver esto está interesante. Vemos la tipología y la sombra de lo que era Cristo en Adán, en el huerto del Edén, el Adán postrero, que es Jesucristo. Sabemos que Dios abrió el costado de Adán, sacó un pedazo de costilla, hizo a la mujer, que es tipología ¿de qué? De la iglesia. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dice que los soldados romanos lo traspasaron con su lanza y salió la sangre y salió el agua. Y de ahí fue que nació la iglesia. Hay gente, ¿verdad? Que hasta yo mismo lo he dicho, que la iglesia nace en Pentecostés, Joel. Pero cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me mostraba que no es así. La iglesia nació después del sacrificio de Cristo. La iglesia nació cuando Cristo derramó su última gota de sangre. Ahí fue que nació la iglesia. Y lo podemos ver con la tipología de Adán, que Dios, ¿verdad? Como estamos explicando. Esos son ejemplos que le estamos dando para que usted vaya viendo la sombra de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde se encuentra eso? Eso está en Juan
capítulo 19, versículo 34. Mira lo que dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea, la sangre, ¿verdad?, significa la vida, y el agua la palabra, la purificación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí vemos, ¿verdad?, el tipo y sombra de lo que pasó con Adán en aquel huerto. Lo estamos volviendo a ver, gloria al Señor, en la cruz de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a dar otro ejemplo, ¿verdad?, para ir a entrar a lo que queremos explicar en esta noche. Así que vaya apuntando los versículos. Gloria al Señor. Dice, por la maldición de haber desobedecido, y Dios, ¿verdad?, maldijo la tierra, dándole espinos y cardos. O sea, cuando Adán desobedece a Dios, una de las maldiciones, tú sabes que Dios le dijo a Eva, bueno, pues tú, porque desobedeciste, escuchaste la voz de la serpiente, vas a sufrir los dolores de parto, te vas a someter a tu marido, esto y lo otro. A la serpiente le dio otro castigo, pero Adán le dijo que iba a maldecir la tierra por su causa y que le iba a dar, ¿qué?, cardos y espinas. Eso se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 17, y vamos a ser fiel al texto y vamos a ponerlo ahí. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos viendo que cuando Adán desobedece, Dios, ¿verdad?, castiga a la serpiente, castiga a la mujer y también castiga a Adán, maldiciendo la tierra, diciéndole que le va a dar espinos y cardos. Pero cuando vemos también que Cristo cargó la maldición en su cabeza con la corona de espinas, Joel, llevándola a la cruz. O sea, para que ustedes vean, ahí podemos entender el pasaje de Isaías que dice, porque Él sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo eso Él lo llevó a la cruz, las maldiciones, todo lo que Adán había arrastrado por culpa del pecado, Cristo lo llevó en la cruz. Eso se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 2. Vamos a leerlo rapidito. Y dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas, Joel, y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahí estamos viendo el tipo y sombra en el cual Adán, ¿verdad?, tuvo que trabajar la tierra con espinos y cardos, ¿verdad? Y Cristo tuvo que llevar esas espinas y esos cardos, aleluya, porque los cardos son otros tipos de espinas también, es lo mismo, son diferentes espinas. Y dice que los soldados entretejieron, o sea, de diferentes ramas de espinas, le hicieron una corona al maestro y la pusieron. Entonces Cristo llevó la maldición que Dios le había dado a Adán a la tierra, la llevó en su cabeza para derrotar esa maldición en la cruz del Calvario. Mire qué interesante, como Cristo derrotó no solamente la muerte, derrotó la maldición, las enfermedades, y dice que sobre su espalda y sobre sus llagas también nosotros fuimos curados de todo, de nuestra paz fue sobre Él. Dice la Biblia que nuestra paz, lo que nosotros podemos sentir, aquellas personas que tenemos a Cristo, podemos sentir la paz de Cristo porque Él pagó el precio. ¿Sabe? Eso no fue porque vino de gratis, porque yo me lo merezco, sino porque Cristo pagó el precio y lo llevó en sus espaldas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para dar un último ejemplo de una sombra y tipología de cómo vemos el sacrificio de la cruz de Cristo, el postrer Adán en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Josué capítulo 3. Este fue el más que me impactó, Joel, porque Dios me lo mostraba y me dejó bruto. Josué capítulo 3, del 15 al 16. Dijimos ahorita que de su costado salió agua y sangre, ¿verdad que sí? Sí. Que su costado fue, ¿verdad?, traspasado. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 3, del 15 al 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, ¿verdad? Le puse desde aquí resumiendo, esto fue cuando Josué tuvo que cruzar el río Jordán después que Moisés muere. Josué toma la batuta y tiene que pasar por el río Jordán. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua,
porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de ¿quién? De Adán. O sea, había una ciudad que se encuentra allí mismo en Palestina, cerca del río Jordán, que se llama Adán. Es una ciudad. Vamos a seguir leyendo. Que está al lado de Zaretán, otra ciudad. Y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron. Y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Ahora bien, mira lo que Dios me estaba mostrando, Joel, en esta área. Detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Dijimos ahorita que Adán era ¿qué? Rojizo. Que Adán significaba, o era la tipología de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que Adán está simbolizando el sacrificio de la sangre que Cristo derramó. Quiero que mire ese pasaje bien, mírelo bien. Lejos de la ciudad de Adán, sangre depositada, que está al lado de Zaretán. Esa palabra Zaretán en el hebreo, Joel, significa perforar. Diadre, no, es que dice que significa en el hebreo, la palabra Zaretán significa perforar, punzar o una lanza. Y mira dónde está, Joel, ese Zaretán, ¿dónde es que está? Al lado. ¿Por dónde fue que Cristo fue lacerado? Por el lado, por el costado. O sea, primero derramó su sangre, que es el Adán, que estás viendo en el pasaje. Después dice que al lado de Zaretán, ahí entra la lanza, Joel, y traspasa el costado de Cristo. Y las que descendían al mar del Arabá, esa palabra Arabá en el hebreo es Arab, que significa fiador, fiar o una fianza. Mira qué terrible está esto. Cristo paga la fianza por nuestra condena, Joel. Eso es. Pero mira qué terrible que te lo va poniendo en orden. Adán derrama, ¿verdad? Que es rojizo, derrama la sangre. Al lado de Zaretán está la lanza que traspasa el costado de Cristo. Y después está el mar Arabá, que es cuando Dios entonces paga y hace el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos recibir, ¿verdad?, la liberación de nuestra condena. Dice también que fueron divididas las aguas y sangre. O sea, cuando la lanza traspasó el costado de Cristo, ¿qué fue lo que salió? Agua y sangre, ¿verdad que sí? Entonces dice que, mira lo que dice, y el mar salado se acabaron. O sea que cuando la lanza traspasó el costado, Joel, y Cristo culmina su sacrificio, se acabó la sangre y se acabó el agua, que salía de su cuerpo, obviamente. Dice que eso fue lo último que salió del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Por qué fueron divididas? Porque era agua y sangre. Eran dos cosas diferentes. Salieron del cuerpo de Cristo y dice que el pueblo pasó en dirección a Jericó. Pero ahora es que viene el bugutón. Porque la palabra Jericó en el hebreo, Joel, es Nuac. La palabra Ruach, perdón, con R, Ruach, habla de complacer, de aceptar un olor grato, una fragancia. Qué terrible. Sacrificio aceptado por el Padre, olor grato. O sea, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario culmina, alabado sea el nombre de Jesús, con un olor grato, un sacrificio perfecto hacia el Padre, para que nosotros pudiéramos ser libertados, pero también cumplió la perfecta voluntad de Dios a lo que Él había sido enviado. Lo podemos ver claramente. Vamos a repasar ahí mismito en el pasaje. Adán, Cristo derrama la sangre. Zaretán, su costado es traspasado. En Arabá, alabado sea el nombre de Jesús, paga la fianza. Y después que dice que en el mar salado se acabaron y fueron divididas, sale la sangre y sale el agua del cuerpo de Cristo. Y después completa en Jericó, que es la tipología de la fragancia, del olor grato que Jesucristo pagó el precio por nosotros. Amén. Pero qué interesante, Joel, porque este es el capítulo 3 de Josué, del 15 al 16, pero cuando usted lee en el capítulo 4 de Josué, que le sigue ahí mismo,
dice la historia que Dios le dijo a Josué que le dijera a los siervos que como el mar estaba abierto, que recogieran 12 piedras que estaban en ese río Jordán y que hicieran un monumento donde pasaran la noche con esas 12 piedras. Y me impacta porque ellos pusieron esas 12 piedras y Dios le dijo a Josué, van a hacer esto para que cuando tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿verdad? Vean esas piedras y te pregunten, pero ¿y esas piedras qué pasó aquí? No, tú le vas a recordar que en aquel día Jehová abrió el río Jordán y ustedes pasaron en seco. Eso es lo que dice la historia. Pero cuando vemos la tipología y la sombra de lo que venimos hablando, después que Cristo termina, ¿verdad?, con el sacrificio de la fragancia, el olor grato, que es la palabra Jericó en el hebreo, ¿qué viene después, Joel? Las 12 piedras, que son la tipología de ¿qué? De los 12 apóstoles, Joel. O sea que Cristo dejó el fundamento después que Dios, ¿verdad? Cristo dejó el olor grato, la fragancia de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. El fundamento de los 12 apóstoles, que es el evangelio. No es casualidad, hermano. Mire qué interesante. Ve, esos son tipos y sombras que vemos en el Antiguo Testamento del sacrificio de Cristo y del comenzar de su poderoso evangelio y el fundamento que son las 12 piedras que Josué mandó a poner aquel día. Mira qué interesante está eso. Y eso lo vamos a verlo rápido para ser fiel al texto. Eso está en Josué. Vamos a poner, no lo iba a poner, pero lo voy a poner para que la gente puedan verlo. Eso está en Josué 4:8. Josué capítulo 4, versículo 8. Vamos a verlo. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. ¿Qué pasa? Si ellos no hubieran pasado el río Jordán, no hubieran puesto las 12 piedras porque no iba a haber, obviamente no iban a poder pasar, no iban a poder sacar las piedras, que eso es tipología de que si Cristo no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? Nosotros no hubiéramos tenido la salvación, estuviéramos perdidos, no estuviéramos ahora mismo aquí. Claro. Gloria al Señor. Eso está poderoso. Entonces ahora, Joel, ahora es que vamos a entrar en el mensaje. Porque esta introducción que yo les quiero traer a ustedes para que ustedes puedan entender y puedan ver que la tipología y la sombra de Jesucristo, de Jesús el Mesías, de Yeshua, como lo llaman los hebreos, estaba la sombra escondida en el Antiguo Testamento desde hace tiempo. Ellos no lo pueden ver, el pueblo judío, porque ellos todavía tienen el velo sobre su rostro. Pero aquellos que han aceptado a Jesucristo y aquellos que han venido a Cristo, el Señor les ha mostrado por años y por años que Cristo siempre estuvo escondido en el Antiguo Testamento, como lo acabamos de verificar en cada una de las escrituras. Vemos que Jesucristo es el Mesías, que no hay otro Dios, que no hay otro camino, que no hay otros dioses, que no hay a quien otro más que adorar, que no hay otras religiones, por decirlo así, sino que Jesucristo es el camino, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo fue el plan y es el plan perfecto desde la eternidad que Dios planificó desde la antigüedad para que nosotros fuéramos salvos, Joel. Eso es. Para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. El plan perfecto está escrito detrás de la escritura. Detrás de todos estos pasajes se ve el Mesías, se ve su plan salvífico, se ve su sacrificio perfecto, se ve su ofrenda olor grata, se ve toda la vituperio, las persecuciones, todo lo que Jesucristo padeció, lo profetizaron, todo de la vida de Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento, Joel. Era como un espejismo, ¿verdad? Que se hablaba por los profetas. Y la misma palabra, ¿verdad?, que profetiza, habla acerca de este misterio que estuvo ahí, ¿verdad?, pero que ha sido revelado, ¿verdad?, a las personas que Dios le da ese Espíritu Santo, que le da la oportunidad de entender, ¿verdad?, lo que Él ya había planeado y creado desde el principio de la creación. Es algo bien interesante, ¿verdad?, el proceso de cómo Dios hizo las cosas, ¿verdad? Y lo podemos entender simplemente cuando prestamos atención y ponemos nuestros corazones a tratar de entender, ¿verdad?, quién es este Adán hombre y quién es este postrero Adán, para qué vino,
cuál fue el propósito de este segundo Adán o el postrero Adán al propósito del primero, ¿verdad? Y esa introducción, para que la gente vea las comparanzas, ¿verdad? En cómo fue ese reflejo, ese espejismo en cuanto a lo que pasó con Adán, lo que refleja Adán a lo que viene a ser Jesucristo, ¿verdad? Como las comparanzas que diste de la sangre, de la herida, de las piedras, los 12 discípulos, de la mujer, la iglesia. No, eso alabado sea el nombre de Jesús. Son comparanzas que a simple vista mucha gente no las va a ver, sí, ¿verdad? Pero entonces cuando usted quiere aprender, quiere entender, y es bien importante, yo siempre he dicho que es importante que hay que conocer, ¿verdad? El propósito de esa crucifixión, que es lo más importante, ¿verdad? De Jesucristo, del postrero Adán. Y la gente necesita entender, necesita escuchar, aprender cuando se hablan estos temas para que tú puedas entender qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Y hay muchísimos, como dije al principio, hay muchísimos de ejemplos en el tabernáculo, en muchas historias de la Biblia. Ustedes pueden ver el sacrificio de Cristo, pero vuelvo y repito, no queremos entrar mucho en los ejemplos porque nos tomaría 3 programas. Claro. O sea, solamente tocamos algunos ejemplos, el cual ese que Dios me mostró en la historia de Josué, yo nunca lo había escuchado. Ajá. De nadie, Joel. Fue algo que pues el Señor me llevó ahí porque estaba buscando la palabra Adán, y la concordancia, el mismo Espíritu Santo te va mostrando, y eso a mí me explotó la cabeza. Yo dije, wow, qué interesante como el Señor esconde tipo y sombra, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento para que los hijos de Israel no lo pudieran ver a simple vista, sino que a través del Espíritu Santo no hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera, ¿verdad? Porque esos son misterios que solamente el Padre ha dado a conocer. Ahora bien, el apóstol Pablo, Dios le reveló, ¿verdad?, lo que es el postrer Adán y la comparanza, ¿verdad? Que esa luz que nos trae el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que inspira, el que ilumina para que nosotros podamos ver estos misterios. Y el apóstol Pablo nos habló, como leímos ahorita en 1 Corintios, y también en la carta a los Romanos nos habla también de esto. Y vamos a entrar rápidamente en Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Vamos a leerlo. Joel, si lo quieres leer. Dice... Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. No dice mediante la Virgen María. No dice mediante Santo Tomás. No dice mediante Buda. No dice mediante la brujería. Mientras la hechicería. ¿Mediante quién? Jesucristo. Un solo hombre. Escúchelo bien. Un solo hombre. El Hijo de Dios, Jesucristo. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre.
Y por ese pecado que cometió ese hombre entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque en nuestra genética, nuestro padre Adán cometió el pecado y en esa genética se fue pasando de generación en generación, Joel. ¿Y qué pasa? Que por culpa de, ¿verdad?, de ese pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. O sea que desde que nosotros nacemos ya nosotros somos culpables. Ahí se contesta la pregunta de muchas personas que dicen, no, pero es que yo no mato, yo no bebo, yo no uso droga, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito a Jesucristo. Pero la Biblia dice que todos pecaron. O sea, todo hombre, todo ser humano, cuando digo hombre me refiero, ¿verdad?, al ser humano. Toda creación de humanidad es pecadora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos somos pecadores. Nosotros todos necesitamos a Jesucristo, necesitamos buscar de Jesús para que su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos pueda perdonar de todo pecado. Dice en el versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque nadie sabía que estaban pecando, porque no había algo que le dijera, mira, esto es malo, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. No había ley. O sea que la gente estaba pecando deliberadamente. Por eso dice, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque la ley comenzó en Moisés. O sea que desde Adán hasta Moisés, Dios solamente estaba salvando a la gente por justificación, por fe. Estaban, ¿verdad?, como Abraham, que pues su fe fue contada como justicia, etcétera, etcétera. Aún en los que pecaron a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí el apóstol Pablo nos arroja luz y nos dice que había una figura escondida en la vida de Adán, el antiguo Adán, que es Jesucristo. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Ves? Porque por el pecado de Adán toda la humanidad murió, Joel. Toda la humanidad automáticamente murió, físicamente y espiritualmente, porque el hombre era eterno. Escúchelo bien. Dios hizo a Adán eterno, pero cuando el pecado entró en la vida de Adán, automáticamente sus días fueron contados. Y llegó la muerte física y llegó la muerte espiritual, las dos. Hay gente que dicen que es la espiritual, otros dicen que es la física, pero yo me inclino más a que fueron las dos, porque los dos entraron en pecado espiritualmente y el pecado siempre lleva consecuencia a la física. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia. ¿Cuál es la gracia? El regalo de Dios, el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Sabe? Yo quiero enfatizar aquí, Joel, en este pasaje número 15, porque dice que es de un hombre, dice de uno. Esa palabra un está hablando que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¿A través de la gracia de quién? De Jesucristo. ¿Verdad? Hay personas que me están escuchando que a lo mejor tienen otras creencias, que a lo mejor piensan que la religión es la que te salva, o que tú puedes ser salvo por muchas obras, que a lo mejor tú puedes ser salvo por portarte bien, que a lo mejor tú puedes ser salvo porque caminas de aquí a Miami, de Miami te vas para Cuba nadando y haces un sacrificio y por eso vas a ser salvo. Hay otra gente que piensan que pueden ser salvos si ¿verdad?, se tapan de pies a cabeza y todo este tipo de sacrificios. Hay otros que se hacen lavamientos de, ¿verdad?, lo que se llama la santería, y se hacen van donde estos paleros, donde estos brujos, y ellos piensan que eso es el camino correcto para ellos poder alcanzar una salvación en la cual todo el mundo sabe que hay un cielo, todo el mundo sabe que hay un infierno. Pero muchas de la gente desconocen cuál es el verdadero camino que te lleva al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy el único camino. ¿Sabe? Él no dijo, yo soy uno de los caminos, y le dejó varias opciones al ser humano para que el ser humano escogiera, bueno, Joel, pues vete tú por la izquierda y yo me voy por la derecha, pero al final del camino los dos vamos para el cielo. Eso no fue lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el único camino. O sea, cuando yo te estoy trayendo esta palabra,
es porque el Espíritu Santo quiere ministrar a las personas y poner un fundamento básico en el cual cuando usted pueda ver que hay otras religiones en el mundo y Dios no quiere que tú te contamines, Dios no quiere que tú creas en dioses paganos, Dios no quiere que tú pongas tu fe en una Virgen María. Con todo respeto lo decimos a todos nuestros, ¿verdad? Amigos católicos, no queremos ofender a nadie, pero la Biblia es una realidad y es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender que María nos salva. María es una hermana, como lo es Joel, es hermano mío en Cristo, como lo es usted, es hermano en Cristo. Y gloria a Dios por María, Joel, porque era una mujer santa, una mujer que ojalá y muchas mujeres fueran como María hoy en día. ¿Sabe? María era un ejemplo de una mujer santa, una mujer digna de cargar el Hijo de Dios. Mira, Yamile, es como tú dices, ¿verdad? La gente tiene que entender muchas cosas, por eso es este tema de hoy. Cuando hablamos, ¿verdad? De lo que sucede, qué pasó, ¿verdad? Dios, hay que entender que el primer Adán, el hombre, Dios creó un hombre, ¿verdad? Vasto en sabiduría, un hombre con una suma inteligencia. Imagínate, le dijo, nombra todos los nombres de los animales, de todo lo que hay. O sea, una cosa impresionante. No era cualquier hombre. Alabado sea el nombre de Jesús, pero ¿qué pasa? Que sobre todo había una conexión directa con el Eterno. Eso era una de las características más importantes de este Adán, este hombre. Que Dios lo crea, además de que lo crea a su imagen y semejanza, había una conexión directa con Dios. ¿Qué pasa? Que la gente tiene que entender para poder llevarlo, porque hay mucha gente que no escuchan, que son nuevos, ¿verdad? O no entienden el evangelio, o son religiosos y todavía no han crecido porque no entienden este tipo de cosas, ¿verdad? Este hombre, Dios le da un solo mandamiento, uno solo: no coma del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? Le da un solo mandamiento y ese mandamiento es quebrantado, transgredido. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Que a raíz de ellos caer en ese mandamiento entra lo que viene a ser el pecado. Dice que al instante entró la muerte, ¿verdad? Se cayó prácticamente, se cayó la conexión que había con Dios, porque era como tú decías ahorita, ellos no veían, cuando dice la Biblia entró la muerte, ellos no vieron la muerte física al instante. Lo que entró fue la muerte espiritual primero. ¿Me entiendes? Entonces, cuando entra esa muerte espiritual, te está diciendo, la comunicación con el Eterno se cayó, la conexión se cayó, el hombre pecó, ya no hay manera de que el hombre tuviera una relación como la que Dios creó al principio en santidad, una relación directa donde Dios le hablaba a Adán y Adán lo escuchaba y le respondía y volvía, había una conversación directa. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú hablas de estas cosas, ¿verdad? Que el hombre que traspasa, claro, el hombre no vio la muerte, como te dije, entró la muerte espiritual primero, y ese fue el problema más grande, y yo creo que el error más grande que pudo haber cometido el hombre en ese pecado, ¿verdad? Entonces, cuando le traemos este tema en la comparanza de Jesús, Adán, pues entonces Dios, ¿qué hace? Como tú hablaste al principio, escoge una mujer, tiene que traer un hombre que no fuera hombre humano, porque entonces, como tú dijiste ahorita, ya el pecado habitaba en los cuerpos de nosotros. Entonces, la muerte se enseñoreó. Por eso Cristo no pudo venir por el esperma de José. Porque si no hubiera nacido con pecado. Exacto. Entonces María concebió por obra del Espíritu Santo, el que puso la semilla, que la semilla en el hebreo es semen. Esa palabra semilla, el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, Jesucristo es una obra milagrosa. Eso es lo que la gente no puede entender. Los científicos le buscan 20 patas al gato, buscando la humanidad, buscando la explicación, pero no hay explicación. Fue un milagro. Hijo de Dios, depositado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso estaba hablando de María, porque María es una mujer que Dios escogió. Por eso era para que se cumpliera lo del calcañar, la serpiente, de aquí va a venir de esto. Esa era María, donde iba a cumplir eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que viene Jesucristo a cumplir la Biblia dice en Juan capítulo 1, el verbo estaba allí. Y el verbo era con Dios, pero que el verbo era Dios. ¿Me entiendes? Estaba diciendo el verbo era Dios, pero en el capítulo 14 dice después más adelante, el verbo se hizo carne. O sea, Dios dijo, me voy a montar en un cuerpo de ser humano porque tiene que ser de hombre para yo ir a la tierra a morir en aquella cruz para poder restituir y rectificar lo que se perdió con Adán. Que yo lo creé
para un propósito, pero el pecado entró porque se debilitó, se descuidó. Entonces bien, vengo yo y me monto en el cuerpo, porque estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo era Dios, ¿entiendes? Entonces por eso decía, el verbo estaba, ya existía, andaba con Dios, el verbo era Dios. O sea que el mismo verbo que estuvo en el Edén, viendo lo que pasó con Abraham, dijo, más adelante yo voy a tener que hacer esto, y establece el plan. Entonces ahí es que viene y le dice a Adán, esto pasó, con la mujer voy a hacer esto, ahora con la serpiente voy a hacer que la mujer se le pare encima de la cabeza, porque la mujer me va a dar a luz el hombre que nace de mí, que viene del Espíritu Santo, que ese fue el propósito para que no viniera con pecado. No, y Dios le dice en esa profecía que el primer profeta fue Dios, porque Dios profetizó ahí la venida del Mesías. Pero Dios le dice que la simiente de la mujer va a aplastar la simiente de la serpiente. Exacto. O sea que la serpiente depositó una simiente, una semilla, que es que el pecado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo viene a la cruz, Cristo entra en ese proceso donde Él tenía que cumplir el propósito del Padre, pero lo primero que hace, ¿qué hace? Restituir y rectificar la conexión que se perdió con el Eterno, que era lo más importante, claro. ¿Me entiendes? No había conexión con el humano, entonces tiene que venir Él a morir en la cruz, y ese fue Cristo. Entonces a través de Cristo, el Espíritu Santo, hay conexión ahora, rectificar. Enseñoreaba la muerte, pero la Biblia dice que ese Jesucristo bajó allá abajo 3 días, ¿verdad? Y después dice, subió con los cautivos en cautividad, lo subió. O sea que lo subió, sacó, entonces le dice a Satanás, ya tú no vas a reinar la muerte aquí. Ya yo vencí la muerte. Entonces esa fue una de la segunda cosa que Cristo, estamos hablando de esto para que usted entienda por qué vino Cristo a la cruz. O sea, por qué fue el propósito de Dios enviar y hacerse humano para que pudiera rectificar el fracaso del hombre humano que fue Adán. Exacto. Entonces Cristo viene, hace ese propósito, rectifica la conexión, me voy por encima de la muerte, le quito el reinado de la muerte a Satanás y después vengo y le doy autoridad con la iglesia cuando nace de la herida, le doy autoridad, les doy dones, ¿entiendes? Entonces ahí es que viene, el propósito se cumple, porque para eso fue que vino. Sí, porque fue todo lo contrario a lo que hizo Adán. Por culpa de Adán entró la muerte, entró el pecado. Entró la maldición. Mira lo que dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Para condenación. ¿Ves? Que él solamente lo que hizo fue pecar una sola vez. Por eso fue que cuando peca, ¿qué pasó? Prácticamente hubo un divorcio. Se divorció el hombre del Eterno. Por eso cuando Cristo viene, ¿qué hace? Le saqué la herida, como hablaste en el ejemplo, de la herida saqué la mujer, pero de esta herida yo voy a sacar la iglesia porque vienen bodas. Me divorcié, pero ya mismo me caso. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a hacer una novia nueva. Exacto. Por eso es que usted ve la tipología, y va para el paraíso, que era donde estaba Adán y Eva, en el paraíso terrenal, pero ahora la iglesia se casa con Cristo y va para un paraíso que mejor, celestial. Mejor, alabado espléndido, sea el nombre de Jesús. Más bonito. Entonces mira esto, porque a veces tú dices, wow, fue todo lo contrario, y a veces la persona que lo lee puede decir, adiós, pero la Biblia se está contradiciendo, porque la Biblia dice ahí que con un solo pecado todos vinieron a la condenación, pero en el don fue diferente, porque en el don fue muchas transgresiones para justificación. O sea, mucho pecado, una sola justificación. Exacto. En Adán fue al revés. En Adán fue un solo pecado y todos murieron. Exacto. ¿Ves? Mira cómo Cristo hace el plan. ¿Sabes? Que es algo impresionante. Por eso es que tú ves que yo digo, Dios escondió todo ese plan en el Antiguo Testamento. La transgresión de uno solo reinó la muerte. Muchos más reinarán en vida por uno solo, y vuelve y menciona por uno solo, Jesucristo. Que es lo que le estoy tratando de explicar a las personas y a la gente, a los amigos que me están viendo y los que van a ver este video más tarde. Es uno solo el camino, Jesucristo. No hay 2 ni 3, es un solo evangelio.
Jesucristo. Eso es importante porque hay mucha gente que piensan, ¿verdad? No, que aquella fue, esta es la mejor iglesia, aquella fue la que existió, hermano. Cuando hablamos términos de iglesia, que fue creada, como estamos enseñándole hoy, cuando fue esa herida abierta, el agua, la sangre, como dijo Yamil ahorita, que se dividió, salió la iglesia, hermano. De ahí en adelante, por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, porque Cristo, cuando estaba en la cruz, antes de llegar a la cruz, Él escogió 12 discípulos, que fueron las 12 piedras que está hablando Yamil de Josué. Coge esos 12 discípulos, ¿para qué, hermano? Para que ellos expandieran el evangelio. ¿Qué pasa? Que la Biblia dice, más a ellos vino y ellos no les recibieron. Pues ¿qué hizo Cristo? Cristo dijo, no me recibieron, pues me voy a mover para los gentiles. Pero entonces ahora a los gentiles les voy a dar lo que yo traje para esta gente, pero entonces como son dos, voy a hacer uno. Judíos y gentiles, yo voy a hacer una sola iglesia. Entonces ahí es que nace esta iglesia, que es la verdadera iglesia del evangelio del Señor, ¿verdad? La iglesia que se le llama iglesia. Los templos son templos, hermano. O sea, el concreto, las 4 paredes, eso es otra cosa. Sí, la iglesia. Denominaciones. Sí, la iglesia se está refiriendo a todas estas personas que nacieron en el Espíritu, que nacieron en Cristo, que aceptaron a Cristo como Salvador, que se le llamaron cristianos, que fueron los que cada vez que los discípulos expandían la palabra, ellos llegaban y se convertían. Y que las señales seguirán a los que creen. A los que creen. A los que creen en quién, en Jesús. Hay unas señales que te van a seguir. Hablarás nuevas lenguas, echarás fuera demonios, pondrás la mano sobre los enfermos y sanarán. Son señales que siguen al cristiano que pertenece al cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia, como dice Joel, es el cuerpo de Cristo. Aquellos que han aceptado a Jesucristo, que han lavado sus vestiduras, ¿verdad? En la sangre de Cristo, han nacido de nuevo, están dando fruto, están caminando, obedecen la palabra. Han habido un cambio en sus vidas. Esa es la iglesia. Exacto. Ese es el verdadero misterio. El misterio de la iglesia, que un día de esto vamos a hablar de ese tema. Pero lo que le queremos llevar es, ¿verdad? Las comparanzas que tú estabas haciendo de esa iglesia que nace de la herida, con esa mujer que Dios le dio a Adán, de la herida de Adán. Entonces, esa iglesia es la persona, es el ejemplo de esa boda que va a haber, ¿verdad? Como fue la compañera de Adán, pues la iglesia va a ser la compañera, es la prometida del Señor, es la novia, la Biblia le llama la novia, ¿me entiende? Entonces estas cosas son importantes saberlas, ¿me entiende? Porque ahí usted va a decir, yo pertenezco a esa iglesia, yo pertenezco a esas promesas, hermano. La Biblia y las profecías son promesas para nosotros, los creyentes, ¿verdad? Todo esto desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es para la iglesia, para los creyentes, para los judíos que acepten a Cristo ahora mismo, porque vino Cristo el neutro. Recojo de aquí, recojo de allá, recojo de aquí y recojo de allá, y me preparo la mujer, la iglesia. Sí, porque dentro de la iglesia hay chinos, rusos, judíos, boricuas, dominicanos, ecuatorianos, peruanos. Hermano, esa es la iglesia, está en todo el mundo, la que no se ve. La verdadera iglesia es la que no se ve. Exacto. ¿Ves? Porque mucha gente piensa, pero como tú dijiste, ¿cuál es la iglesia? ¿Y cuál es el templo? ¿Y cuál es la denominación? No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la que no se ve, como hablamos ahora, la que ha aceptado a Cristo, la que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, la que reconoció, la que está dando fruto, la que está cargando las señales, la que está predicando la palabra. Esa es la verdadera iglesia, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de ese sacrificio que Cristo vino a derrumbar la muerte, a derrumbar la maldición que por culpa de un hombre y por culpa de un pecado había pasado a toda la humanidad, Cristo vino a derrumbar, alabado sea el nombre de Jesús, y a hacernos justicia por medio de un solo sacrificio. Uno nada más. Como mismo fue el pecado, pues con un solo sacrificio. Y fíjate, mira que cuando Adán, ¿verdad? Con Eva los tienta la serpiente, un pecado. Se escrachó todo el mundo. A causa de ello, hablando en palabras de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando Satanás lleva a Cristo al monte, él le dice, todos los reinos que yo tengo, todo esto es mío. Los reinos de la tierra, yo te lo ofrezco a ti, ¿verdad? Le está ofreciendo porque está diciendo, esto es mío, me lo dieron a mí. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que fue tentado en todo y no fallado pecado en él. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que mirar, a quien tenemos que estar atentos. Porque por eso fue el postrero Adán. Porque vino a rectificar, aquel pecó, pero yo no voy a pecar. Aquel pecó y se cayó la humanidad, pero yo no voy a pecar y le voy a dar vida a la humanidad.
¿Me entiendes? Aquel pecó y se cayó la conexión, se cayeron las comunicaciones, se cayó la electricidad prácticamente. Pero yo vine a dar vida, a dar luz, a dar energía, a que la conexión se restableciera, para que nosotros ahora tengamos la vía directa para poder conectarnos con el reino de los cielos. Exacto, la Biblia dice que había un velo en el tabernáculo. ¿Cuál era ese velo? El velo del pecado, de la muerte, de la maldición que venía corriendo desde Adán. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo se rajó por el medio. Eso es una sombra, una tipología de ¿cómo se restauración. dice? La restauración de la comunicación con el Padre que estaba en el lugar santísimo. O sea, ahora mismo nosotros tenemos comunicación con el Padre porque Dios escucha a sus hijos y no todo el mundo es hijo de Dios. Por eso es que dice, el que no cree en mi hijo, ¿verdad? El que no acepte a mi hijo, pues no es digno de mí tampoco. Porque entonces está diciendo, yo le di la estrategia, la llave para que hubiera la comunicación, pero si tú no aceptas la comunicación, nunca vas a tener comunicación con el cielo. Exacto, por eso es que estamos enfatizando que Jesucristo, uno, Jesucristo es el único camino, Jesucristo un solo hombre, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la única religión, porque sí hay una religión, Joel, y es una religión que es sin mancha, sin arruga, sin mácula, perfecta. La religión de Jesucristo, de seguir a Jesús. Esa es la religión de la que te estamos hablando. No es religión de que si, como hablamos ahorita, que si templo, que si aquello, que si vestirse lindo, que si no vestirse lindo, que no, la religión es seguir a Jesucristo, de aceptar a Jesucristo, de meter a Jesucristo en su corazón y obedecer esto que está aquí. La palabra, porque automáticamente cuando la semilla del evangelio es sembrada en su corazón, usted va a empezar a dar fruto. Eso es algo que es la consecuencia de usted ser salvo. No es que usted va a dar fruto para ser salvo, sino que usted da fruto porque ya usted es salvo. Esa es como quien dice, la garantía, la prueba de que usted es salvo. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo usted sabe que tal persona es mecánico? Porque yo te puedo decir de la boca para afuera, yo soy mecánico, Joel, pero cuando tú vas a mi casa y me ves todo engrasado, ves las herramientas por el piso, ¿qué tú dices? Ah, este es mecánico. Porque le estás viendo unos rasgos, le estás viendo unas características. Pues de la misma manera, como usted puede ver y puede saber que el cristiano es salvo, Cristo lo dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Ves? Esa es la verdadera iglesia, la que da frutos. La que da frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, se lo dejo de asignación para que lo busque. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, escuche bien, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿por la justicia de quién? De uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué es lo que estamos hablando? Por el sacrificio de Cristo vino la justificación de vida. Ahora, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. ¿Sabe? Ahí se cae la teoría de que no, que yo no mato a nadie, de que yo no le hago mal a nadie, de que yo no necesito a Cristo. Pero la Biblia nos está enseñando que por la desobediencia de un hombre, los muchos... Está hablando de la generación que viene de Adán para abajo. O sea, y Adán es nuestro padre. Adán fue el primer hombre creado por Dios en la tierra. O sea que de Adán para abajo todo el mundo es pecador. Mira esto, Yamil. Ahí está diciendo, por uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, cuando tú entiendes esto, cualquier persona que lo entiende, porque recuérdate, la gente afuera pues están ciegos, tienen la venda, no entienden, no prestan atención, no quieren saber de Cristo, ¿verdad? Pero está diciendo algo tan importante y tan profundo que si usted hiciera caso, hermano, justificación de vida, porque te estamos hablando y enseñando que desde que Adán pecó, el hombre estaba destinado a la perdición. Estábamos destinados a la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, el postrero Adán, vino a justificar el pecado, ¿verdad? A justificar a los hombres de vida. O sea, si nosotros tenemos vida espiritual y vida, una vida, ¿verdad? Que va a ser para vida eterna, con otro cuerpo glorificado, que eso es lo último que falta para cejar con broche de oro, pues usted tiene que entender, Cristo es la solución.
Pero si se lo estamos diciendo que es la llave, que fue lo que Dios trajo, que era el ejemplo, que era lo que estaba escondido, y ahora estamos viendo que vino a justificar la vida, vino a restituir, vino a volver a darle esa relación de Dios, ¿verdad? Del hombre con Dios, ¿verdad? Con tantas cosas que hizo el hombre. Imagínese usted cómo estuvo ese corazón de Dios, del Eterno. Ofendido, herido, que inclusive destruyó la generación de Noé, antes de Noé. Exacto. ¿Me entiende? Por la maldición, el pecado, hermano. Entonces mire ahora, póngase a mirar el mundo como está, hermano. Entonces, pero esta vez Dios envió a Cristo para que esta vez nosotros tuviéramos justificación de vida, porque ya estábamos predestinados a muerte. Exacto. Entonces, por eso es que usted escucha el evangelio y las personas que le predican a un Cristo vivo y de poder. Por eso es que tú escuchas que te dicen: ven a Cristo, acéptalo, arrepiéntete, ven a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya le estamos diciendo que estás destinado a muerte. Estás perdido. Hay dos muertes, tipos de muerte: la espiritual y la muerte física. Vas a empezar que probablemente si no tienes a Cristo, ya tu vida espiritual está muerta. Y segundo, que la vida carnal, terrenal, va a venir. Es lo más importante que hay después del sacrificio de Cristo en la cruz. Vas a morir. Exacto. Exacto, es que te digo, mira lo que dice el versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, escuche bien, mira lo que dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque había mucho pecado en la tierra, para que así como el pecado reinó para muerte, que es lo que está hablando el hermano Joel. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, estamos viviendo en pecado, y el pecado reina ¿para qué? Para muerte. Para muerte, hermano. Por eso es que nosotros te predicamos el evangelio, porque nosotros somos unos mensajeros de parte de Dios que te está diciendo: tienes que apartarte del pecado, porque el pecado está reinando para muerte. Te va a llevar el diablo. Te traje la justificación. En buen arroz y habichuela, pero te traje la justificación. Te traje a mi hijo para que seas salvo, para que escapes de la muerte eterna. Entonces dice: pero abundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo quiero enfatizar ahora, y ahora que esto va a coger pa' Vieques, alabado sea el nombre de Jesús. Dice: así también la gracia reinó porque Joel, por la justicia para vida eterna. O sea, si el pecado reina para muerte, la gracia reina ¿para qué? Para justicia. O por la justicia para vida eterna. Ok, vamos a entrar en un detalle aquí que yo quiero tocar y quiero enfatizar a mucha gente, ¿verdad?, que nos está viendo y que van a ver este video más tarde. La palabra justicia es la palabra de Dios, la Biblia, que es, ¿quién es la Biblia? Cristo, que era lo que tú estabas diciendo ahorita, el verbo. Estamos en el espíritu, porque eso estaba apuntado en el bosquejo ahí, yo él lo tocó sin saber. ¿Ves? Porque eso son cosas que el espíritu está mostrando. La justicia que está hablando ahí, la gracia está reinando. ¿Por qué? Por la justicia. O sea que la gracia de Cristo va a reinar solamente porque Joel, por la palabra. Ay, papá, mi alma te alaba. Porque nosotros no podemos alcanzar la gracia de Dios si no conocemos las escrituras, si no leemos las escrituras. ¿Cómo alguien puede reconocer y aceptar esa gracia si nadie le predicó? Si nadie le enseñó que Cristo es esa gracia, que tenemos que aceptar a Cristo para vivir en justicia, para poder aceptar esa gracia. Pero mira qué interesante que la palabra justicia en el griego es la palabra dikaisune, que significa equidad de carácter o acto. O sea, cuando usted es justo, cuando la gracia reina por la justicia, usted se convierte en un carácter y en un acto de equidad justo. Ay, mi alma te adora. Por eso es que usted puede entender que hay un montón de cristianos que roban, apóstoles que roban, etcétera, etcétera. Toda la apostasía que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Que esa gente no tienen la gracia. Ay, papá Joel, ahora sí que... Y esos son los más que predican de gracia. Claro. No, háblame de amor, háblame de gracia, pero la gracia no reina
en esa injusticia que ellos están viviendo. Exacto. Porque le están robando el pueblo, le están predicando falsas doctrinas, están induciendo al pueblo a la confusión, a la perdición. Ahí no existe la gracia. La gracia no puede reinar por medio de la injusticia, porque la Biblia lo está diciendo en Romanos 5:20, te está diciendo que la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Mira esto, pero esa palabra dikaisuné se parte en 3 pedazos, porque el idioma griego es así, no es como el español. ¿Qué pasa? Esa palabra dikaisuné, que significa la equidad, el carácter y el acto que viene por la justicia, se divide en dikaios, que es para implicación de inocente santo. Mira esto, Joel. O sea que la gracia, cuando reina por justicia, te da una equidad, un carácter que te hace inocente por medio de Jesucristo para que tú seas ¿qué? Santo. Ay, papá, mi alma te alaba. Ahora sí que se metió el agua para dentro del bote. Alabado sea el nombre de Jesús, pero no se queda ahí. Le dije que la palabra se divide en 3 pedazos. La otra canto que se divide la palabra, Joel, es diké, una palabra griega que significa derecho, recto, autoevidente, la decisión. O sea, tú tomaste la decisión, aceptaste a Cristo, la gracia reina por medio de la justicia que te da el carácter, el acto para hacer una implicación de hacerte inocente por la sangre de Cristo que te hace santo, para que entonces tú camines derecho y recto y se vea una evidencia. Se está viendo una evidencia en la vida de Joel, en la vida mía, en la vida de cada creyente que ha aceptado a Cristo, que fue lavado con su sangre, que la justicia le dio ese carácter, esa equidad. Se ve evidente, es autoevidente. No es que es evidente, autoevidente es algo que es automático, Joel. No es que déjame ver que si esto, no, autoevidente, automáticamente viene ese carácter, ese derecho recto, esa decisión que tú tomaste, te da esa equidad a través de la gracia que está reinando por medio de la justicia en tu vida. Amén. Qué terrible, ¿ah? Es terrible, es algo que usted tiene que entenderlo. O sea, para eso está este tipo de mensaje, para que usted tiene que entender estas cosas, porque le abre su mente, lo ayuda a crecer. Usted puede entender el propósito de por qué fue que Dios le dijo a Nicodemo, tú tienes que volver a nacer de nuevo. Todo el mundo, hoy día están los Nicodemos que imagínate, a chorreta, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca se han preocupado de aprender estas cosas. Porque por eso es que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Por eso fuera que en Corintios decía, primero hay que, ¿cómo era que decía? Primero se siembra en cuerpo animal, que prácticamente el cuerpo humano, ¿verdad? Para que después se resucita en cuerpo espiritual. Exacto. Porque cuando vino Jesucristo, ¿qué pasó? Hubo el cambio, dijo, ahora yo voy a sembrar aquí, en el cuerpo animal, pero voy a sembrar el espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde lo que tú estás hablando, ¿me entiendes? Tiene que morir el pecado, tiene que cambiar prácticamente toda la manera de vivir del cuerpo del ser humano que usted tiene, que va en contra de ese espiritual que Cristo dejó ahí, ¿me entiendes? Entonces, otra de las cosas, ¿por qué dejó al Espíritu Santo? El Espíritu de Él. Vamos a decirle el Espíritu de Él, porque ahora tú dices Espíritu Santo y la gente dice, no, una energía. ¿Estás hablando de una energía o estás hablando de otra cosa? El Espíritu de Él. Un vientito. Exacto, el Espíritu de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que te va a conducir como ser humano aquí en la tierra, donde Cristo no está, porque ya Él está en un cuerpo glorificado, está en la gloria, está con el Padre, no puede estar aquí, está en una santidad que no resiste estar aquí, la santidad es demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, le voy a depositar este Espíritu Santo, mi espíritu, porque mi espíritu te va a guiar a hacer crecer ese cuerpo interior. Ese espíritu que yo dejé en tu cuerpo, que va a ser el nuevo Yamil, el nuevo Joel, que hemos hablado aquí varias veces, ¿verdad? Ese es el que te va a llevar a la santidad que Él necesita que tú llegues. ¿Entiendes? Porque por eso fue que Cristo fue Jesucristo, hermano. Porque era un hombre que iba a nacer en santidad, donde no iba a pecar, porque iba a darle el ejemplo que Adán no dio. ¿Me entiendes? Entonces yo no entiendo por qué la gente no puede entender el evangelio de santidad. Hermano, la Biblia, Dios y Jesucristo, la Trinidad son santos. Entonces el evangelio de santidad es porque Cristo está profesando una santidad necesaria para cuando usted se vaya,
para el otro Edén. En ese Edén usted no puede estar así como estamos ahora. La Biblia dice que lo que leímos ahorita en 1 Corintios 15, que la carne y la corrupción no entran. No pueden entrar, o sea, la sangre y la carne no van a heredar. ¿A qué se está refiriendo? Que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, Cristo va a transformar este cuerpo, le va a dar un cuerpo nuevo, pero solamente es cambiar el garapacho de afuera. Lo de adentro ya tiene que venir cambiado, lo de adentro ya tiene que haber nacido, lo de adentro tiene que haber resucitado. Y vamos a entrar en eso ahora, porque mira qué importante es que el mismo Cristo nos dio el ejemplo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, su cuerpo tuvo que morir. Claro. Pero resucitó ¿quién? El espiritual. El animal murió. El terrenal. El Cristo terrenal murió en la cruz del Calvario, pagó nuestra condenación, pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar como pecadores. Jesucristo pagó el precio. Por eso es que nosotros te hablamos: Jesucristo, ven a Cristo. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para poder tener la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra religión. Hay mucha gente que se confunden y dicen: pero ¿cuál es la religión? ¿Cuál es el camino? Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, ese es el que te puede dar la vida eterna. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo, de la misma manera como Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó, nosotros también fuimos crucificados con Cristo y resucitaremos también con Cristo. Ay, Dios mío. ¿Dónde dice eso, hermano Yamil? Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acuérdense que la Biblia se escribió en cartas. O sea, el apóstol Pablo estaba escribiendo las cartas. No había capítulo, no había número. O sea que el apóstol Pablo viene hablando en Romanos capítulo 5, que era lo que estábamos hablando. Él viene explicando el Adán, que la muerte y el pecado entró al mundo por un hombre. Y viene explicando lo de Adán y lo de Cristo. Y después sigue y viene y te habla de la gracia. Porque él está hablando que fuimos justificados por la gracia de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fuimos justificados por su sangre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entra en esta parte de la carta, le dice: entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuche, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo, Joel? ¿Pero cómo es eso? O sea que cuando Cristo muere, nosotros hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Vamos a un paréntesis para explicar algo rápido. ¿Qué es el bautismo en agua? Porque mucha gente no lo entiende. ¿Por qué los cristianos se bautizan en el agua? Eso es un acto de fe en la cual, así mismo como Cristo murió, nosotros estamos sembrando debajo del agua ese hombre viejo, ese Yamil viejo que fumaba marihuana, que bebía cerveza, que fornicaba, que era tremendo loco. Cuando yo me bauticé en las aguas, yo dejé ese Yamil viejo debajo de las aguas y murió debajo de las aguas, y salió del agua la nueva criatura que Cristo va a empezar a formar por medio de la gracia que está reinando, por medio de la justicia, por medio de Jesucristo, y me está haciendo un hombre recto. Ese hombre se quedó enterrado debajo de las aguas. Ok, cierro el paréntesis, vamos a seguir. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué, Joel? En las cosas pasadas. Que nosotros andemos como en vida nueva, practicando lo que practicábamos antes. Por eso es que el evangelio que nosotros le predicamos choca con un montón de gente que están escuchando otro evangelio en otras áreas, que le dicen: no te preocupes, ven a la iglesia, tráeme los chavos, tráeme los diezmos y sigue pecando, sigue viviendo tu vida. Eso es un evangelio erróneo, eso es un evangelio falso. El verdadero evangelio de Jesucristo te hace morir a tu vieja criatura para que tú andes en vida nueva. Vamos a seguir leyendo porque no para ahí. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él, Joel, en la semejanza de ¿qué? De su muerte.
O sea que el apóstol Pablo está dando una tipología de que nosotros cuando venimos a Cristo estamos muertos juntamente con Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que como Cristo murió y resucitó entre los muertos, escúchelo bien, el único hombre que venció la muerte en esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Y está pronto a cumplirse, oiga, está pronto a cumplirse que aquellos que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que aquellos que hayan aceptado a Jesucristo, aquellos que estén viviendo bajo sus mandamientos, vamos a llegar en el tiempo donde suene la trompeta, alabado sea el nombre de Jesús, y los muertos en Cristo se levantarán, resucitarán. De la igual manera que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Eso es una promesa bíblica, y los que estemos vivos, que no hayamos muerto cuando suene la trompeta, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Eso parece una historia, un cuento de hadas. Eso parece una filosofía griega, pero déjame decirte que eso es una realidad, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mira lo que dice: sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Quién fue crucificado con Él? Joel, el viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Lo que le dijo ahorita, el viejo Yamil, que hacía esto, que hacía aquello, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, aquel cuerpo del pecado, sea destruido. O sea, mi cuerpo, aparentemente estamos hablando en una tipología espiritual, el hombre pecador que vivía en mí, yo lo crucifiqué con Cristo. Mis pasiones, mis deseos, mis sueños, que estábamos hablando en el otro programa, todas esas cosas son crucificadas y destruidas con Cristo juntamente, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Está hablando de que cuando nosotros venimos a Cristo, el deseo del Señor a través de su Espíritu Santo, que eso fue lo que estaba explicando el hermano Joel, nos deja el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a no pecar. No es para que, sí, Él te va a dar dones, para que tú eches fuera demonios, para que tú hagas milagros, para que tú tengas don de fe y todo este tipo de cosas que son útiles para el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero la prioridad del Espíritu Santo es guiarte para que tú no peques. Porque el que ha muerto ha sido justificado de él. Espérate. Entonces el que no ha muerto, Joel, pues no es justificado del pecado. No es justificado. Eso lo dice eso está textual ahí. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso no es interpretación privada, como dice mucha gente. No, que la gente interpreta la Biblia a su manera. No. Mira lo que dice el versículo 7, está clarito ahí textual. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y tú dices, pero ¿cómo que ha muerto? Lo que yo le acabo de explicar. Si usted murió a su viejo yo, a su vieja criatura con Cristo, usted va a ser justificado del pecado. Y mire el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo. Viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, escuche bien, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora es que viene el batazo pajón ron. Así también vosotros, en el castellano, la versión en español dice, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en la Cristo Virgen María, en el chancho yemayá, en el budismo, en la brujería, en la santería, en la invocación de los muertos. No, ¿qué dice? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léeme ese último pasaje, Joel, en la versión textual, a ver cómo dice. El versículo 10 y el 11. Si lo tienes, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a poner ahí. El 10 y el 11 del capítulo 6. Sí. Dice, porque la muerte murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive
la vive para Dios, así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mira esta versión, dice, Nueva Traducción Viviente, cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. ¡Wow! Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. O sea que hay una sola manera, Joel, de darle muerte a ese pecado. ¿Y es por medio de quién? Por medio de Cristo. Y si nosotros no le damos muerte al pecado, el pecado va a dar luz a la muerte y nosotros vamos a morir juntamente. ¿Por qué? Porque para eso fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, para darle muerte al pecado, para darle el fin al pecado por medio de su sangre. Por eso es que usted ve que los cristianos, los evangélicos te predican: acepta a Cristo, ven a Cristo, corre a Cristo, porque estamos dándote una nueva noticia, te estamos dando una noticia nueva de salvación, una buena nueva de salvación. Tienes que correr a Cristo para salvarte del pecado. Tienes que correr a Cristo para que salves tu vida de la condenación eterna que le espera a todo aquel que niegue la sangre de Cristo, que niegue el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso fue que Él dio su Hijo, para que se sacrificara por nosotros, por amor a nosotros. De tal manera nos amó que mandó a su Hijo para que muriera en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser justificados de aquella condenación por culpa de aquel hombre llamado Adán, que pecó, y todo ese pecado corrió hasta nuestros días, pero Cristo rompió esa maldición, Joel. Amén. Tú sabes, Yamil, que cuando empezamos el programa con Corintios, yo quisiera que leamos el capítulo 47, el versículo 47 del 15 otra vez, y al 49. Del 45 al 40, o al 50, lo podemos leer hasta el 50. Este es Reina Valera, ¿no? Sí. Así también este escrito fue hecho el primer hombre, Adán, ¿verdad? El primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Más el espiritual no es el primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es Cristo Jesús, el Señor, es del cielo, proviene del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, o sea, por eso es que nosotros nos vemos así, porque fuimos creados a la imagen que tenía Adán, ¿verdad? Como somos así como Adán, el cuerpo humano, dice la Biblia, ¿verdad? Traemos también la imagen del celestial, o sea que tenemos, ahí eso está diciendo que usted tiene y trae la imagen del celestial. O sea, nosotros como seres humanos representamos los dos Adanes. Pero mira lo que dice el texto. Así como hemos traído en pasado la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En futuro. Exacto, en futuro. Y mira lo importante de eso, Yamil, que quiere decir que nosotros traímos la imagen del terrenal. Si tú lo pones como físicamente, pues somos cuerpos humanos. Traímos la imagen del terrenal porque el terrenal pecó. Somos pecadores también, ¿verdad? Pero traeremos también, pero cuando tú lo lees la textual lo dice diferente. Por eso es que lo quería leer. Mira la textual. La textual dice: el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, como el celestial, así también los celestiales. Y mira cómo dice: así como vestimos la imagen del terrenal, o sea, la apariencia de nosotros, hermano. Dice: así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Él nos está diciendo prácticamente como si fuera un mandamiento. Así como vestimos la del terrenal, la que teníamos de Adán, vistamos la del celestial porque vino el segundo. Como vestíamos la pecadora, ahora vístete de santidad. Entonces, ¿qué dice después? Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pues, hermano, más claro no canta un gallo. Yamil lo está explicando ahora mismo. Se lo explicamos con este versículo. ¿Me entiendes? El terrenal vino para lo terrenal. Nosotros somos imagen del terrenal también. Porque tenemos la imagen, tenemos el pecado en nuestra sangre. Pero vino el celestial, el segundo. Y nos está diciendo aquí Pablo
vistámonos del segundo. Pero ¿qué pasa? Que en el 50 nos dice, por eso les digo que la sangre ni la carne heredarán. O sea, nos está diciendo, si tú no vistes el celestial, el otro Adán no entra. Si tú no vistes el celestial, el otro Adán no entra, porque la carne ni sangre no entra. Te está diciendo, viste el del cielo. La primera vestidura no va a entrar. No va a entrar. Por eso fue que Cristo vino, depositó, hizo que creciera. Y después de eso te habla del arrebatamiento. Y después de eso te habla del arrebatamiento. O sea, te está diciendo, El que no esté vestido, ¿qué va a pasar? tienes que tener la imagen del Adán postrero. Porque te está diciendo, nosotros tenemos la imagen de Adán. Pero ¿qué pasa? Que la imagen que tú tienes de Adán, Cristo vino a romperla para crear la imagen celestial. Del postrer. Somos cuerpo humano, pero podemos ser celestiales. Sí, porque el postrer Adán está por dentro. Por dentro. Entonces, eso a mí me reventó, Yamil, porque yo, o sea, es algo que te está diciendo, si tú quieres irte con Cristo, quieres tener vida eterna, si tú quieres ser una mejor persona en la vida, alabado sea el nombre de Jesús, tú te tienes que vestir del celestial, porque para eso fue que Él vino. Porque entonces la vestidura del Adán que era de hombre, esa vestidura ya estaba torcida, ya estaba dañada, ya estaba en pecado. Y esa vestidura no tenía ninguna solución, prácticamente. Entonces viene la nueva vestidura, el santo, viene del cielo, dice, del cielo. Vino el segundo, el postrero. Entonces te está diciendo, por eso le estoy diciendo, la sangre y la carne no entran. En otras palabras te está diciendo, el primero no brega. Hermano, si usted sigue en el primer Adán, usted no va a entrar. Y porque la iglesia está llena de un montón de Adanes primero. Viviendo todavía en el Adán. Por eso es que nosotros siempre estamos atacando la falsa doctrina. Porque hoy en día, ¿qué se está predicando? Una gracia de conformismo. Una gracia de que no, ya Cristo hizo el sacrificio. Ya yo no tengo que hacer nada. Solamente acepto a Cristo y ya. Pero el apóstol Pablo nos estaba enseñando claramente en estos dos pasajes de 1 Corintios 15 y Romanos capítulo 5 y capítulo 6. Él nos está enseñando en resumen, ¿qué nos está diciendo? Cristo hizo esto, pero no vengas ahora a decir que la gracia para nosotros seguir pecando. Nos lleva a una santidad. Para nosotros seguir abusando del pecado, para nosotros vivir en vida vieja. Él dice que una vez nosotros aceptamos a Cristo, cambia, morimos en el bautismo, salimos nueva criatura para andar en vida nueva, que es la nueva vestimenta que está hablando el hermano Joel. Todo eso tiene una tipología. Claro. Entonces nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. O sea, que desde que nosotros aceptamos a Cristo, Cristo empieza un proceso de santificación, proceso de justificación, de liberación. Nosotros vamos caminando en el Señor y vamos mejorando. Vamos dando esa vestidura, le vamos adornando. Claro, porque la santidad lo que hace es que adorna tu vida interior. Sí, porque el Adán anterior era pecaminoso. Era el Adán anterior ya no era el que era sin malicia. Ahora ese Adán era con malicia. Se dañó todo. Entonces te está diciendo, tenemos que vestirnos de la santidad. Por eso tú estás hablando de Romanos y esto, porque Cristo te va a llevar a la santidad, porque esa era su vestimenta, esa era su característica, esa era la manera para que Él vino. No se encontró ni se halló pecado en Él. Pues entonces nos está diciendo, nosotros como cristianos, como seres humanos que venimos a Cristo, tenemos que vestirnos. ¿Por qué? Porque el Cristo que vive en mí, como el Espíritu Santo que vive en mí, no peca. El Espíritu Santo va a una santidad. Eso quiere decir, nosotros cada día no podemos pecar. Tenemos que dejar de pecar. ¿Por qué? Porque la vestimenta era esa. Tenemos que vivir en santidad, porque la vestimenta era esa. Pero si, ¿cuál fue el propósito? Ese fue el propósito. El propósito fue porque Adán pecó. Todos somos pecadores. Vino Cristo, muere en la cruz del Calvario, nos deja el Espíritu Santo, paga el precio para que no pequemos. Pero hoy en día, ¿qué se está predicando? La gracia de la libertina, esta gracia que lo que lleva a la gente es al libertinaje, ¿verdad? En la cual sin morir y resucitar a nuestro yo y vivir en el nuevo, no experimentamos la justicia que reina por medio de nuestro Señor Jesús, que nos compró a precio muy alto. Y morir y resucitar es inevitable. Satanás lo que hizo, ¿qué fue? Satanás vino, Yamil, creó una vestimenta en Adán. La vestimenta que quiere que tú vistas. Entonces hoy nosotros, los creyentes, los cristianos,
Alabado sea el nombre de Jesús. La gente que está afuera, que me escucha, que no tienes a Cristo, usted está vistiéndose como Satanás quiere que te vista. En una vestimenta donde hay pecado, en una vestimenta donde nunca te va a llevar una santidad, ¿verdad? Entonces Cristo viene, hace el cambio. Te está diciendo, como vestiste así y te ves así, porque esa es la apariencia de Adán, del Adán anterior, ahora yo te voy a traer un Adán que se parece a lo mejor en el aspecto físico porque fue hombre, pero te lo voy a traer en la sombra espiritual, viene del cielo. Entonces te está, chacho, llámele, ¿qué te digo? Porque es que el evangelio de hoy ya no quieren vivir en santidad. Ya te está diciendo, no, me gusta ponerme la jopita del Adán de antes, me gusta ponerme la camisita, todavía no me la quiero quitar. Todavía no me quiero quitar el pantalón de antes. No, el carácter del Adán antiguo. No, que así me criaron, que así fue donde yo nací, así fue donde yo me crié, que yo sigo siendo el mismo truquero, vengo al evangelio, pero sigo siendo el mismo truquero, sigo siendo el mismo mentiroso. Y Cristo derrumbó eso en la cruz del Calvario, por eso nosotros te decimos, ven a Cristo, para que Cristo empiece a cambiarte la vestidura espiritual y después lo de afuera será limpio. Eso limpia primero el interior del vaso y después lo de afuera va a ser limpio. ¿Qué pasa? El único camino es Cristo. Eso es. La única salvación es Jesucristo. El único camino al cielo es Jesucristo. No estamos hablando de religiones, de aquello, de lo otro, de que si la estatua, de que si aquello. No, Jesucristo. No hay otro camino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú experimentas la justicia y experimentas la gracia, como leímos ahorita, que la gracia reina por medio de la justicia. Cuando tú experimentas esa justicia te da un carácter. Exacto. Ese carácter te lleva a la rectitud. Y esa rectitud te lleva a la santidad. Y esa santidad te lleva ¿a dónde? A la vida eterna. O sea que es evidente. Y produciendo y pariendo, y pariendo. Es evidente, es algo que es inevitable. Cuando tú vienes a Cristo y te arrepientes de corazón, es inevitable que tú cambies. Eso es. Es inevitable que tú sigas en la vieja criatura, es inevitable. ¿Sabes? Tú no vas a seguir en la vieja criatura. Es inevitable que tú te conviertas en un hombre de bien. Es inevitable que tú te conviertas en un santo. De verdad, Yami, nosotros somos santos. Sí, pero si te ves santo en el Adán viejo, no lo vas a ver. La santidad se ve como Joel, en el hombre interior, en la nueva vestidura. Ahí es donde se ve la santidad, ahí es donde se ve la perfección. Y se reflexiona en el de afuera. Porque entonces cuando el de adentro empieza a vivir en santidad, cuando tú eres limpio por dentro, entonces el vaso por fuera empieza a limpiarse, Joel. Pero eso hoy en día no se predica. ¿Por qué? Porque queremos vivir en una gracia libertina, en una gracia donde le echamos todos los 20 a Cristo. No, Cristo pagó el precio, pues ahora yo sigo pecando, yo no cambio, yo no tengo la necesidad de cambiar, yo no tengo la necesidad de esto porque la salvación no es por obra. Y estamos cometiendo un error doctrinal porque la obra no tiene que ver nada con la santificación. La obra es cuando yo físicamente, como dijimos en el principio de la introducción, no que yo camino de aquí a Miami. Esas son obras. Que yo le doy comida a los pobres. Que yo me porto bien. Que yo no mato a nadie. Que yo no hablo malo. Esas son obras para tratar de alcanzar la salvación. Eso no es lo que estamos hablando. Pero la santificación es cuando tú das frutos del Espíritu. Y la Biblia dice que árbol que no dé buen fruto, ¿qué? Será cortado y echado al fuego. Eso entonces, es como cuando tú creces en el Espíritu, ¿verdad? Que te está llevando a la santidad, que como tú dices, te lleva a esa santidad. Tú estás diciendo, pues ya yo tengo la camisa, el pantalón y las medias de Cristo. Y a lo mejor más adelante, un par de años más adelante, me pongo sus zapatos. Y más adelante, pues me pongo el gorro y la gorra. ¿Sabes? En comparancia a lo que estábamos hablando de la vestimenta. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, hay algo, mira, Yamil, hay algo que mucha gente no se dan de cuenta. Cuando hablamos ahorita de lo de Adán, el pecado entró. Él no vio la muerte física al instante y quizás por muchos años. Lo primero que atacó el enemigo fue la caída espiritual, la muerte espiritual, la conexión con Dios. Pero ¿qué pasa? Mira lo impactante de todo eso que sucedió, que más adelante vino la desgracia. Porque entró la muerte, la primera muerte de Abel. ¿Y qué fue lo primero que atacó cuando ellos comieron del árbol de la ciencia entre el bien y el mal, el árbol de la sabiduría, como lo llama Enoc? Dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué fue lo primero? Se vieron desnudos. ¿Cómo se llama eso? La moral. La moral. ¿Qué es lo que hoy en día está destruyendo Satanás? En los gobiernos, en las naciones. Ahora los homosexuales, los abortos, la pedofilia.
Eso es moral. Ujú. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Está abundando en el pecado para que la gente se inunde más en el pecado. Pero Cristo ha venido a destruir las obras del diablo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso te predicamos a Cristo. Hay que salir corriendo de la abundancia del pecado y meterse en la abundancia de la santidad. Eso en es. la abundancia de los mandamientos, de la palabra, de respetar, de obedecer a Dios. Dios quiere que nosotros lo obedezcamos para poder aceptar esa justificación que vino por medio de la gracia de Jesucristo, para que entonces nosotros adquiramos esa vestimenta que nos va a llevar hacia la rectitud, que nos va a llevar hacia esa vida de santidad. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, hermano. ¿Cómo yo te puedo decir que yo soy cristiano pero todavía robo, pero todavía miento? Por eso es que Satanás en este tiempo se ha encargado de engañar a un montón de personas, porque ha levantado un evangelio falso, un evangelio de prosperidad que te predica de dinero, que te predica solamente de dame los chavos, de pastores millonarios, de pastores robando. Y entonces te desenfoca. Te saca la visión del verdadero evangelio y te pone la visión en donde, en los que están en la televisión. Porque déjame decirte, los predicadores de la verdad y de la santidad no los vas a ver en canales de televisión famosos cobrando pay-per-view por predicación. Eso no los vas a ver. Vas a ver a los apóstoles de la prosperidad, a los evangelistas de la prosperidad predicándote un evangelio falso, donde corren los millones de dólares, donde te predican una falsa doctrina, porque esos son los que Satanás está promocionando. Pero ¿qué pasa? Cuando el evangelio viene y ataca tu vida y Dios permite que tú entres a un canal como este y choques con la verdad, que es la palabra de Dios. No es lo que yo y Joel estamos diciendo, es lo que dice la Biblia. Y cuando tú chocas con esa verdad, tú dices, espérate, pues entonces lo que yo escuché allá no es. Lo que me están enseñando allá o lo que yo escuché por allá, pues entonces eso no es. Porque esta gente me están hablando de un evangelio que no pide, que no roba, un evangelio que no miente, un evangelio que te lleva a la santidad, un evangelio que te hace una mejor persona, que te hace dar frutos en el espíritu, que te hace vivir una vida para Cristo. Pues ese evangelio no es el que me está predicando aquel, pues algo está pasando. Y por eso es que el Espíritu te guía a toda verdad y te quita la venda de los ojos, para que tú puedas venir al Evangelio, para que tú veas lo delicioso, lo rico, lo saludable, hermano, la salvación. Hay que correr, el tiempo se está acabando. Mire las noticias, mire el mundo, cómo el mundo respira odio, el mundo respira amargura, el mundo respira guerra, el mundo respira odio, hermano, el mundo respira la moral destruida, el mundo respira venganza. Pero Dios respira paz, Jesucristo respira vida, vida eterna, tranquilidad, armonía, hermano, gozo, paciencia, mansedumbre en el Espíritu. Ese es el evangelio. Todo eso, los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Te está diciendo, todo esto de la carne es producto de aquel adámico. Eso es. Es producto de aquel adámico. Ahora el celestial, el postrero, que ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? El postrer Adán, ese postrero es el que te va a dar los frutos del Espíritu, lo que te va a llevar a la santidad. Yo creo que Dios ha hablado, esto es un mensaje impactante que la gente tiene que entender. En este tiempo es uno de los más importantes, hermano, porque para eso fue que vino Cristo. Cristo vino para enderezar lo que se torció. Cristo vino para decirte a ti, aquel falló, pero yo no fallo. Cristo vino a decirte a ti, esto que hay en la tierra no es el reino de los cielos. Y yo tengo que venir aquí a la tierra para demostrarte cómo es que se va a vivir en el reino de los cielos. Y para que tú obtengas el reino de los cielos, tú tienes que vestirte como yo. Te está diciendo Jesús. Yo no pequé, yo no hice esto, yo llevo una santidad, yo soy el ejemplo. Claro, somos seres humanos, pero para eso dejó el Espíritu Santo, porque no íbamos a poder si no lo tuviéramos en nosotros. ¿Me entiendes? Nos está dando la salida, nos está dando la persona que va a cuidar de nosotros, nos está diciendo la promesa es tuya, yo no fallo, yo cumplo las promesas, yo te dejo a alabado sea el nombre de Jesús, I'm gonna take care of you, yo me voy a encargar de ti. ¿Me entiendes? Entonces nosotros como seres humanos tenemos que entender, alabado sea el nombre de Jesús, que todo esto que estamos viendo en la humanidad es producto del adámico. Es producto del adámico. Entonces vino el postrero a cambiar todo eso, pero el postrero no lo quieren recibir, como le pasó a los judíos. Exacto. Vino a ellos y no lo recibieron. Pero hay gente que sí lo reciben. Hay gente que se mantienen, hay gente que dice, ese es, por fe, no lo he visto, pero la Biblia me habla por sí sola. Pero lo creo. El Espíritu me da testimonio. Exacto. Cada vez que veo cosas, experiencias, siento como que algo se me para. Hay gente que se le paran los pelos. Yo he escuchado a gente que me dicen, Joel, que estoy hablando y siento que como si fuera real.
No, y hay gente, Joel, que lo que le falta es convertirse. Manda. Porque hay gente que tienen una moral recta. Personas que no tienen a Cristo, pero que tú lo ves que no están de acuerdo con esto que se está aprobando ahora del aborto. Tienen valores. Tienen valores, los enseñaron, ¿sabes? Los educaron. Lo más importante, el temor. ¿Sabes? Creen en Dios y tienen un temor, pero lo que les hace falta es ¿qué? Darle el paso. A Jesucristo. Dale el Y paso. algo que tú estabas tocando ahorita, que el Espíritu me trajo este email, y es que el Adán terrenal siempre va a chocar con el Adán celestial. Siempre, siempre. Siempre va a chocar. Vamos a ver la vida de Jesucristo rapidito para ir cerrando. Uh-huh. Jesucristo era celestial, Uh-huh. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La humanidad que estaba en ese entorno, en esa dispensación cuando Él vino, toda esa gente eran ¿qué? Adámico. Adanes terrenales. Adámico. Eran Adanes terrenales. Entonces, ¿qué pasa? Chocaron. Porque Cristo vino con un mensaje espiritual. Cristo vino con un ejemplo, con una vida ¿de dónde? Del cielo. Pero el Adán terrenal, ¿qué pasó? Chocó. No, pero este se cree, mire, que está diciendo que es hijo de Dios. Mira, pero ¿y cómo de esta sabiduría? Entonces la gente se preguntará, pero ¿por qué el Adán celestial chocó con el del reino? Pues eso es lo que le estamos explicando. Porque se dañó. Lo dañó el pecado, hermano. Satanás dañó al Adán que Dios creó, que no era de ese propósito. Exacto. Entonces viene ahora con te está diciendo, todo esto que está alrededor mío, Cristo vino, por eso es como tú dices, chocaron todo el mundo con Cristo. Exacto. ¿Y qué está pasando hoy en día? Chocan con la verdadera palabra del Señor, Están con chocando. el Evangelio. Cuando usted predica la verdad y usted dice, no, estoy en contra del aborto, choca con el Adán. Estoy en contra del homosexualismo, choca con el Adán. Estoy en contra del pecado, choca con el Adán. Estoy en contra del libertinaje, choca con el Adán. Estoy en contra de las leyes que se están aprobando en contra de la Biblia, choca con el Adán. Porque el Adán terrenal siempre va a ir en contra de la desobediencia de lo que Dios estipuló. Exacto. Por eso es que tú ves que en los gobiernos, las leyes que están aprobando los presidentes en contra de la Biblia va a chocar con la verdad del Evangelio. Y tarde o temprano le van a echar la culpa a los cristianos. Y Pablo dijo, para salvarte y entrar al reino de los cielos, te tienes que vestir del postrero. Exacto. El Adán terrenal no va a entrar. ¿Por qué? Porque mientras tú choques con la verdad, mientras tú choques con el hombre celestial, con la palabra de Dios, no vas a ser salvo. Vas a tener problemas. Por eso fue que cuando Adán se dejó llevar por ¿verdad? Por lo que le dijo la mujer, le dijo, no, mira, come de esto, que sea aquello. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? Con que Dios ha dicho, que si tú comes de esto, no vas a morir. Le enseñó a chocar. Ese fue el pecado, te enseñó a chocar. ¿Y qué pasa con el hombre hoy en día? Tú le predicas la verdad, a Dios no le gusta eso. Chico, pero si eso no es verdad. Pero si eso no es lo que dijo Dios. Ustedes están malinterpretando, Joel. Eso no es lo que dice la Biblia. Esa gente son unos fanáticos. Está chocando con la verdad. ¿Qué pasó con Abel y Caín? Que Abel ofrecía una mejor ofrenda. Cuando ven al santito, a la persona que busca de Dios, lo trasquilan, lo matan, ¿verdad? Le quieren ponerle el pie porque esa persona está buscando, quiere hacerle ofrenda al Señor, quiere estar frente a Dios, que está buscando una santidad. Y el Adán de ahora se mete, ¿verdad? Con Satanás, que es el que hace que le pongan el pie y que lo trasquilen. No, ese tipo está lo que está, olvídate de eso. Estamos en los tiempos del 2020, ya eso es pasado, eso es para los 80 y los 70. Eso es viejo, Joel, eso es viejo, pero déjame decirte, para los que dicen que eso es viejo, que es esto y lo otro, la Biblia dice que Dios es el mismo en los tiempos de Adán. Hoy. Dios es el mismo en los tiempos de Jesús y Dios es el mismo en los tiempos del siglo XXI. El carácter, importante. Por eso fue que cuando hablamos del verbo, Yamil, el verbo era el verbo, estaba el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Te está diciendo, yo fui aquel que estuve en el Adán, yo fui aquel que estuve en los tiempos de Moisés, estuve en los tiempos de después de verdad que Israel salió y volvió de vuelta. Yo soy aquel que vine y me hice hombre, porque dice en el 14 del capítulo 1 de Juan, que dice el verbo, que eran aquellos tres, se hizo hombre. Eso está diciendo, yo estuve con ustedes como estuve con aquel, estuve con el otro y nunca he cambiado, he sido el mismo. Si te estoy diciendo que soy así y que no me gusta esto, sigo siendo el mismo. ¿Y qué dijo en Apocalipsis? Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Como estábamos hablando, Dios tiene unas leyes estipuladas
¿Hace cuánto se escribió este libro? Yo le digo a la gente, ¿hace cuánto se escribió este libro? Van más de 2000 y pico de años que se escribió este libro. Y Dios es más viejo que este libro porque Dios es eterno. Dios no tiene principio ni final. Dios es el mismo. Entonces, ¿quiénes son los que cambiaron? ¿Quiénes son los que han abundado en el pecado? El Adán que está en la tierra. El Adán que ha seguido evolucionando. El Adán que ha seguido transgrediendo las leyes de Dios. El hombre lo que ha hecho en este tiempo es seguir transgrediendo la ley, seguir transgrediendo, porque Satanás los está influenciando. Influencia a los gobiernos, influencia a las élites, influencia a las agendas políticas para que sigan transgrediendo la ley de Dios. ¿Cuándo lo vas a entender? Pero ¿qué pasa? Cuando se levanta una iglesia y pega a predicar, ahí pegan los Adanes a chocar, a señalar la iglesia. Ay, esta gente vienen a criticar. No me juzgue. Esa es la nueva. No me critique, no me juzgue. Y Satanás se mete por ahí, sensibiliza el oído de las personas y los pone tan sensibles que ahora no pueden escuchar una verdad porque le molesta al Adán. El Adán terrenal se molesta cuando le dicen que no puede pecar, que le dicen que eso a Dios no le agrada. Como le dijo a la serpiente, pero se ve tan deliciosa la fruta que se la comen. Porque Satanás no te va a poner el pecado feo. Satanás te lo pone lindo para que te lo disfraza. ¿Me entiendes? Como ángel de luz te lo disfraza esa fruta bien bonita para que tú te la comas. ¿Ves? Pero cuando viene la verdad y te dice, esa fruta te va a llevar a la muerte. Ese lesbianismo te va a llevar a la muerte. Ese homosexualismo te va a llevar a la muerte. Ese aborto te va a llevar a la muerte. Tienes que arrepentirte. Tienes que venir a la cruz de Cristo. Tienes que venir al postrer Adán. Tienes que ponerte la vestidura del postrer Adán. Tienes que caminar en esa santidad aceptando a Cristo para que entonces Él te lleve a esa rectitud. Y mira que cuando en los tiempos de antes tú puedes ver el carácter de Cristo, que todo eso Dios decía es malo, es malo, es malo, es malo, y pasaba lo que tenía que pasar. Si Dios tenía que cortarle y trasquilar gente, las trasquilaba porque estaban fuera. Y entonces en este tiempo la gente es así, Yamil, porque es la gracia. Como hablaste ahorita, se apoderaron de la gracia. No, porque no me ha pasado nada. Yo creo que esto está bien. Como Dios le dio la libertad de tu escoger entre el bien y el mal, pues tú sabes. Pero no quiere decir que se va a pagar, porque la Biblia dice que el palo, el árbol que no dé buen fruto será cortado. Y el momento de la siega está a punto de llegar, hermano. Entonces, si eso va a llegar, te está diciendo, si tú eres un árbol que yo planté en la tierra, o sea, que yo te permití nacer en esta tierra a ti como una semilla, eres un ser humano, pero eres un árbol. Prácticamente está haciendo lo que la comparanza que mismo hizo el Adán de antes con la tipología. Entonces te está diciendo, tú eres un árbol plantado. Pero si ese árbol plantado, hermano, no da fruto, va a ser trasquilado, va a ser cortado. Así mismo Dios hizo en los tiempos de antes. Eso está textual. Lo que pasa es que mucha gente, ahí es que vienen y le meten la teología. No, porque lo que pasa es que nadie es salvo por obra y confunden las obras con el dar fruto. Y el dar obras con el dar fruto no es lo mismo. Son dos cosas diferentes, porque si no, entonces la Biblia se estaría contradiciendo. ¿Me entiendes? Porque entonces Pablo te está diciendo que nadie es salvo por obra, pero acá Cristo te está diciendo en Mateo que el que no da fruto, ¿qué? Va a ser cortado. Pues se está contradiciendo la Biblia. No se está contradiciendo la Biblia. Es que la teología daña... Vamos a arreglar. La nueva. La mala teología, porque hay teología buena. La teología es la ciencia que estudia a Dios. A mí me encanta la teología. A Joel le encanta, estudiamos la Biblia porque es la ciencia que estudia a Dios. Pero hay una teología que se ha metido, que está adulterada. Que le enseña a la gente una gracia libertina en el cual no quieren dejar el viejo Adán para vestirse del postrer Adán. Y ese es el mensaje que nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere traer a través de nosotros para que nosotros ahora como creyentes deseemos vestirnos como el nuevo Adán. La preparación que tiene la iglesia en la tierra. Eso es. Somos, ¿verdad? La novia, la que salió de la costilla y que va a haber una boda que dice la Biblia, habrán bodas del Cordero. Cristo va a casarse con su esposa. La tipología con Adán y Eva. Alabado sea el nombre de eso. Yo creo que Dios ha hablado, ¿verdad? Y hermano, en este tiempo usted tiene que tener cuidado lo que usted escucha, a quién usted escucha, el evangelio que le están ofreciendo, a dónde usted está visitando, hermano. La Biblia es clara. Yo creo que la mayoría de las personas conocen la Biblia y tienen una Biblia en su casa. Yo le digo a la gente, ¿verdad? Que usted quiere salir de la duda, lea la Biblia.
Lea la Biblia, pero cuando la lea, dígale, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. Y claro está, que es lo que nosotros queremos. Acepta a Cristo para que tú veas cómo el Espíritu Santo te va a mostrar la verdad de la palabra. ¿Entiendes? Que ese es el propósito de que usted venga a Cristo. Porque cuando el Espíritu entra en su cuerpo, Él le va a mostrar y lo va a guiar a dónde va la santidad. Amén. Gloria al Señor. Así que, pues vamos a ir cerrando. Vamos a leer unos comentarios, ¿verdad? Para ir cerrando ya en esta noche. Dice Tania Morales González, dice amén, Dios te bendiga, Tania. Amén. Dice Arnaldo López está por ahí, dice saludos, llegué yo, Dios te bendiga. Arnaldo, Elizabeth Vélez dice amén. Eso es. Toño Vélez está por ahí, Dios te bendiga, Toñito, mi primo, te quiero. Dice Nelson Javier Domínguez, dice saludos mis hermanos. Que por cierto, Yamil, que queremos darle un saludo, ¿verdad? A una voz profética para el mundo, que es Javier Domínguez, ¿verdad? Que nos ha dado la oportunidad de poder expandir el evangelio y están poniendo nuestras prédicas. Y también aquí, hermano, un sábado que usted quiera escuchar palabras, usted puede buscar la aplicación, una voz profética para el mundo. Nuestro hermano Javier Domínguez llevando palabra del Señor, lo amamos en Cristo, un hermano. Amén, así, ¿verdad? Así es, gracias, ¿verdad? A toda esa gente que está transmitiendo por esa radio, una voz profética para el mundo, y todas las emisoras, ¿verdad?, que están conectadas, que después hablamos con Javier para que nos dé los nombres. Amén. Y podamos también ayudarnos los unos a los otros, y esto es predicar la verdad de la palabra del evangelio. Hay una sola verdad, no hay muchas verdades, hay una sola verdad, es la Biblia. Aleluya. Por ahí también está Luis Ángel Trujillo, Dios te bendiga, Trujillo. Aleluya. Ok, por este lado está, dice Lisa Pérez González, Lisa, Dios te bendiga, la esposa del evangelista Tito, dice happy birthday, thank you, dice amén, así es. El de mañana con anticipación. Ajá, dice Jorge L. Vázquez Figueroa, dice felicidades a Yamil por su cumple. Amén, Jorge, saludos, bendiciones. Amén, Jorge, gracias, gloria al Señor. Dice Anne Gala, está por ahí. Dice Galito Jesús Ramírez, Dios te bendiga, Galito. Galito está por ahí, dice felicidades, ñaño, que Dios derrame muchas bendiciones, que cumpla muchos más, amén. Gracias, Galito. Dice María Delgado, dice saludos, Dios les bendiga mucho, amén. Bendiciones. Gloria a Dios, así que vamos a orar, ¿verdad? Para quedar despedido. Ha sido tremendo mensaje, tremenda edificación, ¿verdad? Amén. Para que el Señor nos siga hablando, para que sigamos creciendo, hermano. El propósito de esto es que la verdad nos haga libres. Eso es. Hay una sola verdad, como dije ahorita, y la verdad siempre nos va a hacer libres. Así que vamos a orar para quedar despedidos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia para darte las gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por este altar radial en el cual tú nos has puesto, Señor, para que nosotros predicamos tu verdad. Padre, glorifícate. Gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo corra a través de estas ondas, a través del internet, y toque cada vida, Señor, que el propósito de tu palabra por la cual es enviada, Señor, dé fruto al 100 por 1, al 60 y al 30, Señor. Te pido que tu voluntad se cumpla en la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando. Si hay alguno enfermo, pon tu mano sanadora, sana, suple. Si hay alguno que está pasando necesidad, suple, Señor, Padre de la gloria. Si hay alguno desanimado, si hay alguno confundido, Padre, yo reprendo todo espíritu demoníaco de confusión. Alabado Jesús. Y que tu Espíritu Santo los guíe a la verdad, tu palabra, Señor. Tu palabra nos hace libre. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias por ese postrer Adán, Señor. Sí, Señor. Que nos dio la justificación. Que por medio de la gracia, Señor, Padre mío, nos hace ser libres. Padre mío, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a vencer las tentaciones, Padre, día tras día. Pon en nosotros el querer como el hacer, para nosotros seguir buscando, conociéndote, Señor Padre mío. Abre la pluma, Señor, de la sabiduría, de la ciencia. Muéstranos los misterios de tu escritura, todo lo que está oculto, todo lo que está en sombra, en tipología, para nosotros poder seguir conociéndote, Señor. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estén pendientes porque venimos, el próximo programa que vamos a hacer, vamos a seguir con el tiempo de, ¿verdad?, de la saga, del tiempo del fin. Estamos hablando de la escatología. Así que vamos a seguir hablando de escatología. Vamos a seguir trayendo temas del Apocalipsis. Hablamos de Daniel,
vaya a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos ¿verdad? Todos los temas que hemos traído de escatología, y vamos a venir con las bodas del Cordero, el misterio de la iglesia, el juicio del trono blanco, el trono de Cristo. Vamos a venir a hablar de los sellos del Apocalipsis, los 4 jinetes. Vamos a hablar de las plagas, las trompetas. Venimos con muchas cositas buenas, ¿verdad? Para este tiempo, que son bien necesarias. Eso es. Porque estamos viviendo en un tiempo profético. Final. Es un tiempo profético. Así que reprenda a todo aquel que te diga: ay, no me meta miedo. Sacúdete. Sacúdete, que la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu que echa fuera, ¿qué? El temor. Así que ese Espíritu Santo, si usted es cristiano y usted tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo echa fuera el temor. Así que, hermano, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Ha sido un placer. Comparte el video si es tan amable, ¿verdad? Comparta los videos para que esta palabra llegue a otras vidas que no conocen al Señor Jesucristo. Nosotros le vamos a dejar, ¿verdad?, por ahí, como siempre hacemos, el videito de los créditos, para que usted tenga los contactos y nos pueda contactar, ya sea, ¿verdad?, por email, por el número de teléfono que siempre está ahí. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y hasta otro programa de Tiempo de la Ciega.